Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Marcela Pámenes entrevista. Bienvenidos. Y empezamos este espacio de Entre Laguneros, primero saludándoles y agradeciéndoles como siempre el favor que nos hacen de atendernos, diciéndoles que ustedes, nuestros invitados, son la parte más importante de este programa radiofónico que hacemos con tanto cariño y con tanto gusto, y agradecemos todos y cada uno de los comentarios, todos y cada uno de los tweets, de los las llamadas telefónicas, de los WhatsApp. De verdad, para nosotros siempre son muy importantes. Soy Marcela Pámenes y en nombre de este equipo los saludamos, y usted sabe, se lo digo siempre, este es un esfuerzo que hacemos en conjunto. Claudia Martínez Martel en la coordinación, Roberto Ríos en la producción técnica, Paulina y todo el equipo de Noticieros GREM trabajando para que usted reciba este espacio de Entre Laguneros. Nos escucha a través de 91.1 QFM, la estación que te escucha precisamente, y además estamos en radio en línea, www.noticierosgrem.com.mx, estamos a través de la aplicación. Estamos también en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Usted puede escuchar las entrevistas de Entre Laguneros que hemos venido haciendo desde hace años. Y bueno, pues ahí están todos nuestros puntos de contacto: 87 17 36 17 99, el WhatsApp de Noticieros GREM, desde donde platicamos y lo hacemos al instante. Bueno, la tarde de hoy yo tengo muchísimo gusto de recibir al padre Ricardo Jiménez Sánchez, sacerdote jesuita, y con él vamos a tener esta conversación y vamos a conocer de su trayectoria, vamos a conocer de lo que viene haciendo desde el extranjero, desde un país remoto, pero que finalmente es un país donde ha podido ejercer pues esta biculturalidad que luego le da la posibilidad de ser mexicano, radicado en otro país y radicado en una cultura musulmana, que eso tal vez sea lo más interesante. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar contigo. Gracias a ti, Marcela, por la invitación. Bueno, pues empezamos, y casi siempre tratamos de hacerlo por el principio, y el principio es: ¿dónde te formas, dónde naces? Tus padres, tus referencias, que luego son las que te llevan por ciertos caminos. Bueno, yo nací en Torreón, Coahuila en el 73. Yo soy el tercero de 4 hijos. Mi padre falleció hace 2 años y medio. Mi madre está viva. La acabo de ver hace una hora. Bueno, me formé en la tierra lagunera como todos nosotros, o como muchos de nosotros. Es decir, una tierra árida, con mucho sol, con mucho calor, con climas extremos. Y yo creo que de ahí es donde sacamos mucho nuestro temperamento. Claro. La escuela la hice en la Escuela Centenario, en el centro de la ciudad, y yo siempre... Cerquitita de aquí. Y yo siempre tuve así como el mito de la Escuela del Centenario siendo la primera escuela de Torreón, Coahuila, o una de las primeras escuelas de Torreón, Coahuila, de donde donde pasaron muchos presidentes municipales y otras personalidades. Y después en la secundaria y en la preparatoria estuve en la Escuela Carlos Pereira. Que ahí es donde también recibí otra formación, viniendo de una escuela laica, en donde yo no escuché de religión, y mis papás yo creo que querían que yo recibiera una instrucción católica o de influencia católica, entonces me inscribieron en la Pereira. ¿Es un antes y un después de la Pereira? ¿Es un antes y un después estar en la Pereira? Yo creo que sí, pero después descubrí en el noviciado, ya estando como jesuita, los primeros años de jesuita, que mis papás fueron casados por un jesuita en la iglesia de San José, y que yo fui bautizado por un jesuita. Pero eso yo lo descubrí estando en el noviciado. Entonces, yo creo que hay aunque haya una discontinuidad en la Escuela del Centenario y en la Pereira, sí, pero finalmente hay como algo común que fue atravesando mi vida, ¿no? Pero qué chistoso, ¿no? Que lo descubres después. Sí, lo descubro después. Sí. Y después lo descubro porque nos piden papeles oficiales, es decir, el acta del bautismo, el acta del bautismo. Ahí fue donde descubrí que un padre jesuita firmado SJ me había bautizado. Entonces ya después descubrí que mis papás fueron casados por un jesuita, ¿no? Ricardo, ¿en qué momento empiezas a sentir o empiezas a ubicar que esa vocación te hacía el llamado? Yo creo que fue a partir del segundo año de preparatoria, ¿sí?
Es decir, la vocación religiosa como siempre no es lineal ni clara, sino que van presentándose ciertas experiencias, momentos fuertes. Pero yo creo que fue a partir del segundo año de la preparatoria, en donde yo participé en la escuela en La Pereira, en ciertos ejercicios espirituales, misiones, acompañamientos, ¿sí? Ya comenzaba yo a ver, pero de manera como de amistad, de algunos jesuitas que me escuchaban, que escuchaban los problemas de un joven adolescente pasando hacia la edad adulta. Y después yo creo que el momento más fuerte fue, yo hice un año más en la universidad, en la Iberoamericana de Ingeniería Civil, y entonces durante ese año también tuve una experiencia fuerte de misiones con algunos compañeros, grandes amigos hasta hoy, en donde nos fuimos hacia Campeche, con otro padre jesuita fuimos a las Islas Marías, ¿sí? Entonces yo creo que esos momentos fuertes, primero, ejercicios o retiros espirituales, en donde uno va descubriéndose personalmente, profundamente, espiritualmente. Y otro aspecto importante son las misiones, donde yo descubro también que los religiosos tienen otras actividades que los colegios o la educación, ¿no? Entonces, que tienen también incidencias o trabajos importantes, misiones importantes de cercanía con poblaciones pobres, desamparadas o marginadas, ¿no?, de la sociedad, de la vida económica del país. ¿Sabes qué? Me ha tocado en suerte platicar con muchos sacerdotes y todos coinciden que realmente el motivo fundamental proviene de casa, previo a... ¿Tú lo ves así? Es decir, bueno, mi familia es como una familia mexicana creyente, ¿sí? Yo diría que mi padre no era practicante, aunque creyente. Mi madre es un poco más practicante, más piadosa, ¿sí? Y hasta ahora yo creo que eso se percibe. Nunca nos llevaron así, me orientaron hacia esta vocación. Yo nunca sentí eso. Al contrario, siempre me respetaron. Y de hecho, por ejemplo, yo siempre digo que la primera Semana Santa que yo viví completa, ¿sí?, no fue con mi familia, no fue en mi parroquia, sino que fue en las Islas Marías cuando acompañé al padre Nacho Pérez Vargas, que ya falleció hace algún tiempo. Yo lo acompañé y ahí es cuando yo descubrí una Semana Santa completa, ¿sí?, en compañía de los presos de las Islas Marías. Pero, a ver, este tema de los valores, este tema de cómo se vive, a lo mejor no eres necesariamente un practicante celoso de todos los fechas importantes dentro del calendario litúrgico. Es más, inclusive irás algún domingo y algún domingo no a misa. Pero cómo se vive al interior de casa, ¿eso sí marca? Sí, claro. Por ejemplo, yo reconozco mucho que adquirí mucho, o sea, lo que yo soy hoy, en parte, claro que viene de mi familia, sobre todo valores como respeto, honestidad, trabajo, ¿sí? O sea, yo siempre recibí eso de mis padres, como un trabajo serio, responsable, compromiso personal. Cuando eliges algo tienes que hacerlo porque eres consciente de hacerlo. Y yo creo que de ahí viene también el que hayan respetado, el que yo haya decidido dejar la carrera, que es de la Iberoamericana, me estaba yendo muy bien, ¿sí? Yo era el primero de la universidad y recientemente había recibido una beca CEP y entonces en 15 días se jugó todo, ¿verdad? Pero ellos respetaron mucho esta decisión. Y entonces eso fue como que, o sea, ese respeto a la decisión del otro, eso es como un valor muy, muy importante en la familia. Ajá. Digo, es que me pongo a pensar en lo difícil que debe ser. Cuando a uno le toca decidir su rumbo profesional, bueno, antes era difícil, pero estábamos limitados porque no había mucha oferta. Ahora es 2 y 3 veces más difícil porque hay un abanico de posibilidades tremendo. Y de todos modos te equivocas. Y de todos modos estás como tratando de entender cuál es tu camino y cuál es tu voz interior que te dice, ahí es donde vas a estar bien. No es muy difícil encontrar como esa certeza de que la decisión que estás tomando, una decisión de vida, en todos casos son decisiones de vida, me parece que es una de las decisiones más importantes en la existencia humana. ¿A qué te vas a dedicar? No hay mucho miedo, no hay. ¿Y si me equivoco? Es decir, yo nunca tuve miedo de haber decidido eso. Yo no tuve miedo, ¿sí? ¿Lo tenías muy claro? Lo tenía claro, cierto.
Es después cuando comienzo a hacerme cuestionamientos. Pudiera haber sido después, pudo haber sido después, me hubiera esperado 2 o 3 años, ¿por qué decidir? Pero eso es tiempo después, ¿no? Ahora, a la vez, a mí me gusta regresar como a la decisión primera que yo tomé, porque lo tomo con claridad, me deja en paz, me deja, digamos, tranquilo y aparte me deja entusiasmado. ¿Sí? Entonces, cuando una decisión, sobre todo cuando yo tenía 19 años, es decir, a esa edad te quieres comer el mundo, ¿no? Si no te lo comes a esa edad, entonces ¿cuándo te lo vas a comer? Claro, por supuesto. Y entonces, bueno, comunicas seguramente a tu familia, haces todos los trámites. ¿Sabías que querías estar con los jesuitas? Eso es decir, yo sabía que yo quería ser religioso, ¿sí? Que yo quería ser como los jesuitas, ¿sí? Es decir, porque incluso en la preparatoria con el padre Nacho Pérez Vargas, él me pasaba, yo le pedí explícitamente que me diera a leer la biografía de San Francisco Javier, de Ignacio de Loyola, y yo comencé a leerlas incluso en el segundo año de preparatoria, pero yo las leía como una novela, como algo literario, pero me entusiasmaba leerlas, pues. ¿Sí? Entonces así fue llegando poco a poco la claridad, no sé decirlo. ¿Sí? Sí. Pero siempre vinculado con los jesuitas, entonces. Sí, siempre vinculado con los jesuitas. Yo no conocí a otros religiosos, yo no conocí a los padres diocesanos, yo nunca fui a la parroquia diocesana. ¿Sí? Yo cuando iba a las Eucaristías, yo iba al colegio, a la Eucaristía del colegio. ¿Sí? Entonces, de hecho, ahora ya, 25 años después de haber ingresado a la compañía, evidentemente yo conozco muchas congregaciones religiosas, yo conozco el clero diocesano, tengo amigos de un lado y de otro, y confirmo lo que yo he decidido. O sea, antes sin haberlos conocido ya confirma, ahora habiéndolos conocido no es por valorando lo que ellos son, ¿sí? Pero yo digo, no, era lo para tuyo. mí es lo mío. Era para ti. Ahora, ¿qué fue dentro de tu formación ya dentro de la compañía? ¿Cuáles fueron los momentos de crisis? Porque yo imagino que como en toda la vida hay desiertos y hay valles, ¿no? Sí, sí. ¿En qué momento, a lo mejor una sombra de duda, a lo mejor un recapacitar si estabas donde estabas? Sí, claro que hay dudas desde el punto de vista existencial, en el sentido, esto no me está llenando, no me está completando, no me está ayudando a ser persona, ¿sí? No me está como alegrando, ¿sí? Entonces ha habido varios momentos, por ejemplo, ya incluso el primer año, yo hice un año de prenoviciado en Oaxaca y ahí tuve ciertos problemas con algunos compañeros prenovicios y entonces eso me puso a cuestionar si era para mí el seguir como pedir a entrar al noviciado después, ¿no? Después, durante el noviciado, hay ciertos momentos de altos y bajas, porque el noviciado es un poco estricto en los ritmos, tienes que tener horarios, tienes que tener un tiempo de oración, un tiempo de apostolado, un tiempo de estudios, un tiempo de esparcimiento, un tiempo de convivencia con los otros, con la vida comunitaria. Entonces eso también te pone a reflexionar, ¿es para ti o no? Entonces, pero el noviciado es un tiempo especial en donde se profundiza la espiritualidad ignaciana y a la vez se conoce más a la compañía desde dentro, ¿sí? Pero es un paréntesis. Entonces ya después, durante el filosofado, yo creo que para mí ha sido más bien las dificultades del tipo comunitario, ¿sí? Es decir, cuando yo veo que hay conflictos que sin razón o sin algún objetivo, eso es lo que me cuestionaba mucho, ¿sí? Es decir, yo quiero formar parte de este cuerpo, yo quiero formar parte de esta congregación, ¿sí o no? Entonces ya, después vas relativizando o ubicando más los problemas, ¿no? Ricardo, pero estas diferencias no son signos y síntomas de la humanidad. Sí, claro, por eso decía, ya después vas ubicando los síntomas, los problemas, los conflictos, y ciertamente ciertos conflictos son de tal o tal persona, otros conflictos son míos, personales, otros conflictos son simplemente del rejuego interpersonal. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a continuar con esta conversación. Regresamos, esto es Entre Laguneros, gracias por estar. Una persona no vale por sus éxitos, sino de las veces que se ha levantado de sus fracasos. Entre Laguneros,
Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos Entre Laguneros. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y la verdad es que encantados de poder haber recibido en la tarde de hoy en esta conversación al padre Ricardo Jiménez Sánchez. Y hay mucho que decir del padre, pero bueno, ahora mismo estamos en esta parte de conocer sobre el llamado, sobre la vocación, sobre su formación como sacerdote, sobre pues los obstáculos que a veces se presentan, ¿no? Sí, y claro, que te hacen a veces dudar. Y justo en esto nos quedábamos, ¿no? En las situaciones que luego de pronto se presentan en cualquier sistema donde los seres humanos somos los actuantes y que pues hay que hacer muchas renuncias, ¿no? Hay que hacer renuncias a tener la razón, hay que hacer renuncias al juicio, hay que hacer renuncias a un montón de cosas. Y a la vez, bueno, para mí no son renuncias, sino que son aperturas. Ya. ¿Sí? Sí, es decir, en el sentido de que, bueno, si podemos verlo desde la óptica de la renuncia, es cierto, renuncias, pero porque te estás abriendo. Estás abriendo tu mente, estás abriendo tu inteligencia, tu corazón, tu espiritualidad, estás abriendo tu persona a que el otro también puede mostrarte caminos de razón, de verdad, de juicio, de humanidad, ¿no? Ricardo, entonces, ¿tú inicias tu formación dentro de la Compañía Jesús en qué año? En el 93. ¿Y cuándo terminas? Es decir, bueno, nunca terminamos. Sí, ya sé. Bueno, ¿cuándo te ordenas? Exacto, bueno, sí, es mucho más objetivo eso. Entonces yo comienzo en el 93, el noviciado, y me ordeno el 15 de diciembre del 2007. ¿Sí? 14 años. Y eso se explica un poco porque, bueno, cuando se ingresa a la Compañía de Jesús sin tener estudios universitarios, yo ingresé habiendo terminado solamente un año de Ingeniería Civil en Libero. Nos proponen hacer una carrera completa de filosofía, ¿sí? Entonces yo hice 4 años y medio de filosofía y sociología, filosofía social, en lo que hoy es el ITESO, pero en ese tiempo estábamos en un instituto de filosofía. Y después hago una experiencia de 2 años y medio, ¿sí? En Constantina, en Argelia. Después podremos hablar por qué estoy allá. Después, normalmente tendría que comenzar la teología, es decir, 4 años, pero yo pedí hacer estudios especiales en árabe clásico e islamología, y esto lo hice en Egipto, en el Cairo. Y después 5 años de teología, es decir, los 5 años de teología, normalmente nos piden 4 años para ser ordenados sacerdotes, ¿sí? Son los años oficiales que se nos pide, pero se puede acceder al 5.º año para tener una maestría en teología, y eso te permite poder enseñar después de la teología. Es decir, es un diploma que después te puede facilitar en ciertos campos del apostolado, de la misión. Entonces eso lo digo porque se fue acumulando un poco, se fueron acumulando los años, y entonces yo fui el último que se ordenó de mi generación. Entonces, lo tuyo es estudiar. No fue estudiar. No fue estudiar. Es decir, es cierto que el tiempo que estuve en Egipto fue estudiar. Yo nunca había estudiado tanto. O sea, yo siempre estudié, pero yo cuando digo, yo nunca había estudiado tanto como en Egipto, porque yo sé que me costó y que fue difícil aprender, pero poco a poco lo fui aprendiendo, ¿no? La lengua árabe clásico. Pero los otros años en la formación de los jesuitas siempre tenemos un tiempo importante de apostolado, ¿sí? Entonces, mi vida como jesuita sí fue estudiar mucho, hasta la ordenación, pero también mucho de trabajo apostólico en diferentes áreas. Por ejemplo, yo estuve trabajando en comunidades campesinas en los Altos de Jalisco, cerca de Guadalajara, durante 4 años. Después estuve trabajando con estudiantes del Instituto Oriente, otro colegio de la Compañía, en Puebla. Después estuve con estudiantes universitarios en París, también como capellán adjunto. Entonces, siempre lo he combinado es decir, una buena carga de estudios, pero también una buena carga de trabajo apostólico. ¿Y el trabajo apostólico en algún área en particular? Es decir, por ejemplo, con las comunidades campesinas era de trabajo pastoral y educativo. Eso. Pero es cierto que después
Yo creo que si veo un poco el historial, es trabajo con estudiantes, con universitarios, educativo. Por ejemplo, actualmente yo soy director de 3 centros culturales universitarios, ¿sí? En donde yo estoy en contacto con jóvenes que tienen entre 18 y 25 años. Uh-huh. El mundo ha cambiado de una manera vertiginosa. La verdad Mucho. es que, los que ya tenemos cierta edad, ahora sí le encontramos sentido a esto de las brechas generacionales. A veces es bien difícil para nosotros, que ya tenemos millas acumuladas, entrar como en esta dinámica, en esta inercia de lo que el mundo te exige. Los jóvenes lo hacen de una manera natural, porque llegan exactamente en este momento histórico de la humanidad. Pero ¿cuáles son los retos? Con esta experiencia de formación como integrante de la Compañía de Jesús, habiendo estado en diferentes lugares del mundo, habiendo recibido la formación que ha recibido Ricardo, ¿cuáles son los retos para los jóvenes, para la humanidad entera, de veras tan estimulada, sobreestimulada, pero también con una inercia que ni siquiera te permite ver tu propia humanidad? Bueno, es una pregunta muy vasta, ¿verdad? Yo conozco muy bien a los jóvenes de Argelia, que es donde actualmente vivo, en Argel, en el norte de África, pero al estar platicando, conversando con algunos amigos de mi generación que tienen hijos que ya se están acercando a la universidad o en la preparatoria, yo creo que son casi las mismas preguntas, los mismos problemas de jóvenes, ¿verdad? Yo diría que uno de los retos importantes, curiosamente es como contradictorio a lo que estamos viviendo, es la cuestión de la comunicación, ¿sí? La calidad de la comunicación, la profundidad de la comunicación, el tipo de comunicación que establecemos con el otro. Y cuando digo comunicación, significa hablar y escuchar, ¿sí? Eso es la comunicación, ¿no? No solamente estar hablando, sí, pero también escuchando, ¿no? Y de ambos. Y esto lo digo porque recientemente he estado en Guadalajara en una conferencia sobre teología de la cultura y muchos de los padres me preguntaban cómo podemos hacer para que mis hijos, no sé, puedan anclarse más en la religión porque ya se están separando. Es una gran inquietud de algunos padres de familia. Y yo antes de darles una respuesta, yo no puedo darles una respuesta. La única respuesta que puedo darles es: escuchen a sus hijos, ¿sí? Hablen con ellos, para saber descubrir cómo los hijos están viviendo la cultura que ellos están viviendo. Nosotros ya no la estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 20 años, 30 años más que ellos, que los jóvenes. Los jóvenes son los que están viviendo la cultura de hoy. Pero vamos descubriendo cómo ellos viven, pero para descubrirlo hay que escucharlos y hay que hablar con ellos. ¿Sí? Ese es un gran reto estamos en un mundo en donde estamos todos comunicados, en donde relativamente sabemos todo, en donde todos nos podemos informar un poco de todo. Sabemos dónde está ubicado Lesoto, dónde está ubicado Shanghái, tenemos amigos por Facebook o por Twitter o por Instagram en todos lados del mundo, muchas ciudades. Pero en realidad, ¿qué estamos comunicando y cómo nos estamos comunicando? Ese es como el gran reto, ¿sí? Esta comunicación está siendo profunda, está siendo personal. Yo creo que hay que regresar yo no digo regresar, pero hay que fortalecer la comunicación personal. Cuando digo personal es cuando hay escucha y habla, ¿no? Escucha y palabra, ¿sí? Sí. Ese es un punto, ¿verdad? Claro. Hay muchos otros puntos. Lo de la convivencia, ahora lo hemos hecho, y yo creo que está relacionado con la convivencia, ¿verdad? Es decir, para tener una buena convivencia con el otro, que es en principio diferente, nosotros somos diferentes, ¿sí? Aunque seamos laguneros, ¿sí? Somos diferentes, pero lo descubrimos porque lo estamos escuchando, y él me descubre porque yo estoy hablando, estoy diciendo algo de mí. Claro. ¿Sí? Algo de lo que soy. Claro. Bueno, pues pero en las diferencias está precisamente la riqueza. Sí, ¿no? claro, de la humanidad. Déjame preguntarte algo. Luego yo también tengo oportunidad de platicar con algunos padres de familia de jóvenes y me dicen, pues es que mira, o trabajo como loco para dar lo que se requiere, o me siento a platicar con los hijos.
Entonces, digo, a veces no equilibramos los tiempos y a veces no entendemos dónde está lo fundamental, porque todo lo queremos hacia afuera, no hacia adentro. Hacia afuera entendido con las cosas materiales. Entiendo muy bien lo de las exigencias de la familia, pero yo creo que los padres de hoy no tienen menos tiempo que los de los padres de hace tiempo, ¿verdad? Yo creo que digamos que disponemos del mismo tiempo, ¿sí? Disponemos del mismo. Ahora, ¿cómo disponer de ese tiempo para los hijos? Yo creo que ya es una cuestión de organización de la familia, incluso, no sé. Ahora yo veo, es decir, en reuniones de familia, en fiestas de familia, ya lo sabemos, ¿verdad? Con los smartphones, con celular, y todos, ¿verdad? Jóvenes, adultos, mayores, la abuelita, el hijo, el nieto, todo el mundo está comunicándose, ¿sí? Pero, no sé, yo creo que cada quien tiene que encontrar su propio método para poder hablar con el otro, para poderlo escuchar. Claro, y el conocimiento de sí mismo, ¿no? Sí, claro. Que de ahí tenemos que partir y a veces es lo que le andamos dando la vuelta. Y la convivencia con el otro nos hace conocernos. Exacto, también. Exactamente. A ver, ¿y cómo llegas a donde estás? Cuéntanos un poco tu historia de Trotamundos. ¿En qué países has estado residiendo y qué has estado haciendo? Pues es decir, yo casi terminando los estudios de filosofía y sociología en Guadalajara, el responsable de los padres jesuitas, el superior mayor, el superior general que se encuentra en Roma, pide a los jesuitas de México de apoyar la misión del norte de África con jóvenes jesuitas, ¿sí? Entonces, yo lo escuché como 2 años antes de que terminara la filosofía, y entonces, pero acercándose el término de los estudios de filosofía, yo me propuse, ellos estaban pidiendo a 2, nos propusimos 2, entonces nos aceptaron, pues, ¿sí? Es decir, a mí lo que me llamó la atención es que, primero, es que era un llamado a poder apoyar una misión. Y desde mi punto de vista, si nos están pidiendo apoyar una misión, es que podemos y que vale la pena, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues yo dije, sí, claro que podemos, o sea, ¿cómo es posible que no podamos? Siendo jóvenes y teniendo vocaciones, en ese tiempo teníamos más, teniendo vocaciones, y si lo están solicitando es porque de veras vale la pena, en verdad vale la pena, ¿sí? Entonces eso, ¿no? Primero, eso como que ese llamado, esa respuesta, y un poco voluntarista también, ¿no? No es posible que no vayamos, sí. Que ya nos están pidiendo desde hace años, ¿sí? Y entonces yo me propuse, me aceptaron, entonces mi primer destino fue de ir a Constantina, que es hacia el este de Argelia, cerca de Túnez, en el año 2000. Eso fue. O sea, ¿desde el 2000 estás por allá? Desde el 2000 estoy fuera de México, aunque después me he movido un poco más, pero sí, desde el 2000 comencé la experiencia de estar en contacto con el norte de África. Yo sabía, saliendo de México, que era un contexto islámico, es decir, de mayoría musulmana, la población musulmana, que había una comunidad católica muy reducida, en ese tiempo más reducida que el día de hoy, o el día de hoy ha de haber 5.000 católicos en un país de 2 millones de kilómetros cuadrados con 43 millones de habitantes, cerca de 43 millones de habitantes, ¿sí? Y en ese tiempo éramos, si acaso, 500 católicos en todo el país. Entonces yo sabía todo eso, y entonces yo creo que también fue la fascinación, ¿sí? O sea, me fascinó saber que éramos minoría. O sea, viniendo de un país católico, México, que se define como país católico, ¿sí? Se identifica con el catolicismo, ¿sí? 80% actualmente, 85%, no sé, y con millones de bautizados. Entonces el hecho de estar en un contexto, digamos, al lado opuesto de México, eso me encantó. Híjole, pero eran muchos retos, ¿no? El shock cultural, bueno, el idioma que ya lo traías ahí, pero también el saber eso, el saber que eran minoría. Sí. ¿Cómo se le hace para navegar en un contexto tan adverso, con tantas adversidades? Fíjate que yo no lo sentí como adversidad. O sea, de nueva cuenta, como yo llegué con las puertas abiertas, entonces todo lo que yo iba descubriendo me estaba fascinando,
me estaba gustando, me estaba encantando. Me queda claro que te encantan los retos, me queda clarísimo. En ese sentido, sí, en los retos culturales, los retos de ese tipo, ¿verdad? Y finalmente yo sentí que no me dio miedo ni pavor ser minoría. Ya. Yo entiendo que a otros, porque hemos tenido a otros compañeros que han llegado al norte de África y que no han podido quedarse más tiempo, más años, a algunas personas les puede causar crisis, desolación, se pueden sentir incluso perseguidos, ¿sí? Observados, ¿sí? Y yo nunca me he sentido así. ¿No? No, yo nunca he Porque sentido. nunca lo has estado, porque no lo has querido percibir. No, yo no he percibido eso, ¿sí? Yo no he percibido eso y no, es decir, siempre hay personas que, por ejemplo, en el mundo islámico, es decir, ellos tienen por vocación convertir a los otros, a los que no son musulmanes, ¿sí? Y muchos de ellos han intentado convencerme para hacerme musulmán o me han dicho, es una pena que tú no seas musulmán, o me han dicho, ¿conoces el Islam? ¿Por qué no te haces musulmán? Es decir, ya llevas mucho tiempo aquí, porque si ya conoces, etcétera, ¿no? Y muchas preguntas de este estilo. O si no, Ricardo, no está bien que no estés casado, bueno, ya ves, en el Islam te puedes casar, etcétera. Bueno, muchas cuestiones de este tipo, ¿no? Pero eso no es decir, ciertamente me provoca cierta reacción, sobre todo cuando comienzan a insistir un poco, porque no te hacen musulmán, ya ves que el Islam, etcétera. Yo reconozco todas las bondades del Islam, ¿sí? Y reconozco, conociendo varios países islámicos, reconozco todas las dificultades o todas las asperezas que están viviendo, ¿sí? Y entonces yo diría, ahora no me pueden contar cuentos chinos, ¿verdad? Claro. Ya conozco bien de qué va. ¿Sí? Bien, déjame hacer la última pausa comercial del programa y vamos a regresar para seguir conociendo tu historia. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Entre Laguneros. Volvemos. Escuchas Entre Laguneros. Marcela Pámanes te acompaña. Teléfono 711-0260. Twitter, @entrelaguneros. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Continuamos en Entre Laguneros. Muchísimas gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Estamos conversando con el padre Ricardo Jiménez Sánchez, con una trayectoria pues muy interesante y de verdad, Ricardo, agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros en este espacio. Bueno, pues entonces, ya son muchos años en el extranjero. ¿Terminas extrañando la tierra? Sí, claro. ¿Sí? Claro, de vez en cuando. Sí. Nada más de vez en cuando. No, es decir, yo digo de vez en cuando porque si no, entonces me regreso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tienes que estar donde estés cómodo y a gusto y bien. Yo estoy bien allá, me estoy contento. La gente me ha recibido muy bien, ¿sí? Tenemos otros retos allá, ¿sí? Es un país muy austero. O sea, yo lo siento cuando regreso a México. Lo que pasa es que México, a pesar de la crisis de corrupción, de impunidad, de violencia que está atravesando nuestro país, es un país exuberante. Sí. Exuberante. En todos los sentidos. Sí, con una diversidad con impresionante. Con una vitalidad también. impresionante. Y entonces nosotros estamos allá. Actualmente los países árabes, sobre todo árabes musulmanes, están atravesando crisis. Bueno, sabemos Siria en guerra, Irak en guerra, Yemen en guerra, Libia en guerra. Y los otros países que están en relativa paz tienen sus problemas de terrorismo, de extremismo religiosos y políticos, tienen las cuestiones del lugar de la mujer en la sociedad, tienen las cuestiones de la familia, la cuestión económica, la cuestión social, la apertura hacia el mundo y lo que el mundo también pueda contribuirle y que no se cierren entre ellos mismos. Entonces, en ese sentido hay mucha austeridad allá porque son países que se cierran en sí mismos para protegerse del occidente, digamos, entre comillas, del occidente que invaden, ¿no? Claro. Déjame decirte que tu amigo Juan Antonio nos hizo el favor de compartirnos este reconocimiento del Gobierno de México a 31 mexicanos distinguidos que residen en el exterior. Y uno de ellos eres tú. ¿Qué significa para ti este reconocimiento y cómo te lo explicas? Es decir, primero fue una sorpresa.
Una sorpresa porque, bueno, son de esos reconocimientos que no esperas. No esperas en el sentido que a veces yo siento que lo que yo estoy haciendo es, como ya es parte de mi vida, yo lo hago porque me gusta hacerlo, ¿no? Es como si viniera del reconocimiento, el mismo reconocimiento hacia ti, ¿no? Por lo que estás haciendo. Pero yo estoy haciendo lo que me está gustando. Entonces, sí, bueno, y sobre todo que en Argelia a mí me sorprendió porque en Argelia vivimos, no sé si 15, 20 mexicanos residentes en el país, incluyendo el personal de la embajada y del consulado, ¿sí? Pero después, a la vez, es un reconocimiento también a lo que estamos haciendo muchos allá, cristianos, católicos, religiosos, pero también hay laicos y musulmanes juntos. Entonces, en cierta manera, es un reconocimiento a lo que hacemos juntos también, ¿sí? Al esfuerzo que cada uno de nosotros estamos invirtiendo para el bien de los jóvenes, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido, cuando el embajador, el señor Gabriel Rosenberg, recientemente nombrado embajador de México en Argelia, me comentó y me hizo saber que este tipo de, digamos, de misión, de trabajo, de servicio, en bien de los jóvenes de un país que no es el mío, o sea, yo siendo mexicano, estando al servicio de jóvenes de allá, de Argelia, en beneficio del medio universitario y cultural, le pareció muy importante, muy interesante. Y es cierto que es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante. Y de hecho muchos de los jóvenes están impresionados o si les sorprende ver a un mexicano, ¿sí?, que esté siendo responsable de un centro cultural en Argel. Dicen, pero ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué no se va a Europa? ¿Por qué no se va a Estados Unidos? ¿Por qué no se queda en México? ¿Verdad? México es... ¿sí? ¿Y por qué se viene? Es decir, es algo como muy contradictorio, ¿sí? O sea, les causa muchas preguntas, ¿no? Muchas cuestiones. No entiende. No entiende. Bueno, pero mientras que tú entiendas, sí, todo está bien, ¿no? Y este premio, bueno, finalmente el que se reconozca esta labor, a mí me parece que es muy importante, porque además pudiera ser un estímulo para que se repitieran ciertos modelos de participación en de otros jóvenes mexicanos en el mundo entero. Y sobre todo, bueno, yo estoy en edad media, ¿no? 45 años. Digamos que eres muy joven todavía. Pero es cierto que yo comencé allá a los 27 años, cuando me fui a Argelia, ¿sí? Y yo siento que el hecho de estar conviviendo con otra cultura, con otra religión, ¿sí?, con otra lengua, porque allá manejamos el francés en los centros, pero también el árabe dialectal, el árabe clásico, el árabe local. Entonces, todo eso como que nos invita a todos. Yo creo que yo no soy el único, ha de haber muchas otras personas, muchos otros mexicanos, estar al servicio de otras personas, pero también yo siento que me estoy enriqueciendo, ¿sí? Yo todos los días aprendo. Como cada año cambiamos, es decir, hay otros jóvenes que vienen a inscribirse, otros jóvenes que vienen a preguntar desde cómo le hacen para inscribirse, qué beneficios van a tener o qué servicios, cómo pueden contribuir, etcétera. Entonces yo también estoy como aprendiendo. ¿Cuántos idiomas hablas entonces? ¿Tienes el francés? El francés, bueno, el francés muy bien. El árabe lo estudié, aunque en Argelia utilizo más el francés porque es la lengua universitaria, pero también es, yo diría que bien, ¿sí? Y el árabe local. Y el inglés ya se está llenando de polvo. Sí, verdad. Pero bueno, finalmente estás ahí y eso habla mucho también como de tu interés, porque finalmente la manera de acercarte a una cultura es a través de su idioma, ¿no? De los códigos que tiene esa cultura. De su idioma, de su comida. De su comida, claro. O sea, para conocer a México hay que comer mexicano. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, siempre será la única oportunidad. Y hay que comer en el mercado, no necesariamente en los restaurantes. Volviendo al reconocimiento, yo no he tenido el tiempo porque el reconocimiento llegó oficialmente el 6 de agosto, yo ya estaba en México, estoy en un tiempo de vacaciones, yo vengo a México cada 2 o cada 3 años,
¿sí? Y entonces no he tenido tiempo. A mí me gustaría ver cuál es la trayectoria de los otros, de las otras personas que recibieron este reconocimiento. Yo sé que hay un bailarín, Isaac Hernández. Hernández, que es sí, el mejor que bailarín de México. está en Londres, ¿no? Ajá. Sí, Sí, está muy interesante la entonces, lista. me gustaría ver esto porque también es un reconocimiento a todos los mexicanos compatriotas, ¿sí? Que viven en el extranjero y que están contribuyendo algo desde nuestras raíces, de nuestra identidad mexicana. Claro, por supuesto. Bueno, ya te darás tiempo, pero ciertamente Sí, claro. que tú eres uno de estos 31 mexicanos que radican en el extranjero que es reconocido. Déjame preguntarte algo. La labor de los jesuitas ¿se ha facilitado con la presencia del Papa Francisco o hay un compromiso extra? Es decir, nosotros nos reconocemos, yo creo que la compañía también de tradición ha sido siempre fiel al papado, ¿sí? Hemos tenido nuestros altos y bajas de relación dependiendo del papa en turno, ¿sí? Con Francisco inmediatamente nos reconocimos, es decir, nos reconocemos en él por lo que dice, por su manera de ser, por su forma, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, también es exigente, ¿sí? Porque hay una cierta familiaridad, claro, ¿no? Y a la vez, yo creo que también mucho reconocimiento de parte de muchos laicos, es decir, muchos laicos se han acercado, han regresado a la iglesia, ¿sí? Gracias a la figura de Francisco, ¿no? Y Francisco ha ayudado a muchas personas, creyentes, no creyentes, yo diría no solamente acercarse a la iglesia, pero también a acercarse a una espiritualidad personal, ¿no? Porque ha tocado a las personas, incluso de otras religiones, a personas que no creen, agnósticos, ateos, ¿sí? Y entonces ha encontrado un lenguaje para hablar a cada grupo de personas, ¿no? Sí, porque estamos hablando de dos cosas, ¿no? La espiritualidad y la religión. Sí, claro. Porque claro. luego hay una confusión que prácticamente hace que sea uno solo, cuando la verdad es que son dos situaciones que a lo mejor pueden ser independientes. Sí, claro. Sí. Y a propósito de esto, mucho se habla de la crisis de fe que hay en este momento en el mundo entero, ¿no? Y más en la congregación católica. Y hay muchos factores que luego se ponen sobre la mesa, ¿no? Esta crisis, por ejemplo, de los sacerdotes pederastas, que ha resultado un verdadero y auténtico dolor de cabeza. Volvemos al tipo de vida que hemos elegido, que está mucho en el afuera y en lo material. A las prisas, a un montón de cosas, ¿no? Al sinsentido a veces de la propia vida, a que ya no nos preguntamos ni quiénes somos ni a dónde vamos. En todo ello podríamos encontrar factores para poder entender lo que algunos llaman crisis de fe. Es decir, yo diría que, es cierto, se puede interpretar como crisis de fe, pero yo diría que también es una crisis humana, en el sentido humano, ¿verdad? En lo que nosotros somos, ¿sí? Lo que queremos hacer de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Yo no quiero decir de nuestra familia, porque también entiendo que otros grupos quieran constituir otra manera de hacer una familia, entre comillas, o otra manera de hacer grupo, entre comillas, ¿sí? De educar hijos, de estar con una pareja. Eso lo entiendo perfectamente. También nos podemos cuestionar, es decir, una cuestión de fe, una cuestión humana, pero también como una cuestión del mundo, ¿verdad? Actualmente es una gran crisis mundial, ¿no? La cuestión del medio ambiente, la cuestión de los desechos, de la contaminación, de cómo, por eso el Papa Francisco insistía, es decir, no podemos disociar, no podemos separar crisis humanitaria, crisis socioeconómica con crisis ambiental, socioambiental. Es decir, cuando los primeros afectados de la crisis socioambiental son los más pobres, siempre, ¿sí? Son los más afectados, son los que van a tener que dejar sus tierras porque se hacen menos fértiles, son los que van a tener que dejar sus trabajos, son los que, porque ya no se hace de la misma manera, medio social, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces estas grandes ciudades, las mega ciudades ya no pueden seguir absorbiendo
¿sí? Toda la población que les llega, ¿verdad? O sea, hay una crisis, yo diría una crisis humana, ¿no? Es decir, cuando hay crisis de fe es porque hay una crisis humana, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, todos los problemas, bueno, has mencionado esta crisis que es una crisis muy fuerte, dolorosa, ¿sí? Yo como sacerdote lo veo así, me da vergüenza también, ¿sí? Lo que sucedió en Pensilvania, lo que acaban de publicar en Pensilvania, ¿sí? La cuestión de los sacerdotes pederastas, ¿sí? Es una crisis humana, ¿por qué? Porque está afectando al ser humano, es decir, está afectando al ser humano del niño, ¿no? ¿Sí? O sea, eso rebasa eso es otra cosa que la fe, ¿sí? O sea, ya no estás respetando a la persona humana que tienes enfrente y no estás respetando tu propia persona, pero no estás respetando a este ser humano que tienes enfrente, que es un niño. Claro. ¿Verdad? Yo esperaría que la crisis sirviera para transformar, ¿no? Que nos diera oportunidad. Para todos esperamos eso, ¿verdad? Sí. Sí, todos esperamos eso. Y yo entiendo también, es cierto, se tiene que ver eso desde el punto de vista de la justicia, sí, se tiene que hacer justicia, evidentemente, a favor de la víctima, sobre todo que son menores, ¿verdad? Que son niños. Entonces siempre en beneficio de ellos, ¿no? Siempre en beneficio de ellos. Bien, Ricardo, ¿y qué es lo que más extrañas de tu laguna, de Torreón? ¿Hay algo que extrañes de manera particular? Yo creo que es el temperamento lagunero. ¿Sí? Bueno, cuando llego, a veces vengo en autobús, a veces llego en avión, depende de si vengo del DF, si vengo de Guadalajara, etcétera. Es como esta gran, yo creo que eso también lo adquirí mucho de la laguna, ¿sí? Esta gran apertura, todos los espacios son abiertos. Sales a la calle y ves el cielo, ¿sí? Sientes el sol. Nada te protege, nada te protege del sol, nada te protege de la intemperie, ¿no? Así es. ¿Sí? Yo creo que estamos hechos de eso, ¿no? No estamos protegidos de la intemperie y a la vez nos hemos formado a hacer frente a eso, ¿no? Sí, o sea, es el clima, ¿sí? O sea, a mí me gusta mucho el clima, ¿sí? Claro. Ese clima seco, ¿sí? Soleado, y vuelvo al temperamento lagunero, es decir, como lo conocemos, pues yo creo que primero es el trabajo, ¿sí? O sea, yo creo que todos les gusta trabajar, se levantan y vamos a hacer algo, ¿sí? Activo, ¿sí? Afrontando este clima, afrontando esta situación. Esta también amistad, ¿no? Que también es muy fuerte, ¿sí? O sea, yo también reconozco estos lazos como de por vida, ¿sí? Con los amigos, con los familiares. Y no me digas que no extrañas las gorditas. Claro, eso fue lo que hicimos esta mañana, por supuesto. antes de venir. Pues, Ricardo, ha sido de verdad un placer poder conversar contigo. Felicidades por ese reconocimiento. Y ahora, después de escucharte, entiendo por qué. Muchísimas gracias y feliz estancia aquí en tu tierra. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere. Y bueno, también les decimos a ustedes, hasta la próxima. Los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces, gracias. GREM presentó Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Acercarnos con respeto a observar eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas. Entre Laguneros. Desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presentó Entre Laguneros. Los esperamos con una nueva entrevista la semana entrante.